Como parte del examen médico, como el examen físico, dentro del examen físico va a contemplar lo que es la anamnesis en un comienzo y luego como análisis general vamos a evaluar el estado de conciencia del paciente, vamos a evaluar su medio interno y su medio externo, haciendo preguntas tales como ¿cuál es su nombre? Jesús Anthony Morito Samillán. ¿Cuántos años tienes? 23 años. Con lo cual hemos evaluado su estado de conciencia, su estado interno, lo que es autopsíquicamente. Ahora hacemos preguntas para evaluar su relación con el medio externo. ¿En qué ciudad nos encontramos? En Chiclayo. ¿En qué país nos encontramos? Perú. Con lo cual confirmamos que el paciente tiene un estado de conciencia lúcido, interrelacionando su medio interno con su medio externo. Como parte de los signos vitales, lo que tenemos que evaluar es la temperatura. Para ello utilizamos el instrumento que es el termómetro, que nos va a indicar en grados centígrados cuál es la temperatura del paciente. Para ello tenemos que, en primer lugar, fijarnos de que la temperatura en el termómetro esté bajo, ¿no? Aproximadamente por debajo de 35, para poder tomar la muestra de la temperatura del paciente. Y vamos a ubicar la parte del bulbo del termómetro debajo del brazo del paciente y le pedimos que apegue el brazo y levante hacia un costado, por lo cual va a permanecer aproximadamente unos 5 minutos para luego proceder a la lectura de la temperatura. En el proceso de espera para poder evaluar la temperatura podemos aprovechar para poder observar la frecuencia respiratoria del paciente a través de los movimientos inspiratorios y expiratorios, sin mencionarle al paciente de lo que estamos realizando, porque subjetivamente el paciente puede alterar esos valores. A continuación, pedimos al paciente bajar el brazo y vamos a retirar el termómetro para proceder a la lectura de la temperatura, con lo cual nos ha marcado 36.5 grados centígrados, que está considerado normal dentro de la escala. Tras transcurrido el minuto, hemos observado los movimientos respiratorios del paciente, con lo cual hemos contabilizado 15 respiraciones por minuto. A continuación, procedemos a tomar lo que es la frecuencia cardíaca y para ello vamos a palpar con el pulpejo de los dedos a nivel de la arteria radial, ubicando el pulso y contabilizando los latidos durante un minuto. Tras transcurrido el minuto, hemos contabilizado aproximadamente 65 latidos por minuto, lo cual nos indica un rango normal, dado que puede llegar hasta 110. A continuación vamos a tomar la presión arterial y para ello vamos a utilizar el tensiómetro, con lo cual vamos a ubicar el brazalete a la altura del brazo, tomando como referencia la fecha que nos indica que tenemos que colocar esta parte cerca de la línea media que corresponde a la arteria braquial. Vamos a envolver el brazalete y vamos a dejar por encima de 2 centímetros de la flexura del codo. Con lo cual vamos a tomar en un primer instante lo que es la presión sistólica palpatoria. Ubicando el brazalete, vamos a ubicar la arteria radial y vamos a proceder a insuflar hasta dejar de percibir dicho pulso. Con lo cual, dicho pulso dejó de percibirse a la altura de 120 milímetros de mercurio. Habiendo obtenido los 120 milímetros de mercurio como la presión sistólica palpatoria, vamos a adicionar 20 milímetros de mercurio más para poder percibir la presión sistólica y la presión diastólica. Y para ello tenemos que palpar y escuchar lo que es la presión de la arteria braquial. Para ello vamos a utilizar lo que es el estetoscopio, colocándolo a la parte interna del brazo. Y vamos a proceder a insuflar. Con lo cual hemos obtenido una presión arterial de 120 sobre 85.
Como parte de los signos vitales también tenemos que tomar lo que es la saturación de oxígeno. Para ello vamos a utilizar el dispositivo llamado el pulsioxímetro, que nos va a medir de entre los valores tanto la saturación de oxígeno como la frecuencia cardíaca en algunos casos. Para ello vamos a colocar el dedo índice del paciente dentro del dispositivo y vamos a esperar un tiempo prudencial para que éste nos marque la cantidad. Con lo cual nos indica 98 de saturación de oxígeno, que es considerado normal, dado que el valor referencial es de 95 a 100. Como parte de los datos antropométricos, vamos a tomar lo que es el peso del paciente en la balanza. A ver, por favor. Controlamos lo que es el peso para poder, mediante la fórmula del IMC, calcular lo que es su índice de masa corporal, haciendo relación entre el peso y la talla al cuadrado. Con lo cual el paciente pesa 77 kilos, divididos entre la talla al cuadrado, en este caso sería 1,50 m, y el cual nos arroja un valor de 25.6, que lo ubica en la escala de sobrepeso. Como parte del examen físico, vamos a proceder a hacer la apreciación general. Para ello tenemos que evaluar el estado de hidratación como el estado de nutrición del paciente, ¿no? Como podemos observar, el paciente se encuentra en una posición supina, en este caso activa. El paciente está en esa posición y es un paciente colaborador. Para poder evaluar el estado de hidratación del paciente, vamos a utilizar la técnica del pliegue, ¿no? En la cual vamos a presionar a la altura del pectoral, vamos a hacer presión durante unos cuantos segundos y vamos a soltar para poder observar que la piel ha vuelto a su estado inicial de elasticidad, lo cual nos indica que el paciente tiene un buen estado de hidratación. A continuación, a la altura de la pierna en la tibia, vamos a hacer una ligera presión, evaluando lo que se le conoce como el signo de Godet. Retiramos y podemos ver cómo la hendidura formada poco a poco regresa a su elasticidad, lo cual nos indica que el paciente no presenta ninguna edematización. Como parte de la evaluación de la piel, el sistema tegumentario, vamos a hacer lo que es la observación, buscando la presencia de alguna irregularidad, puede ser alguna cicatriz o alguna herida que pueda presentar el paciente, con lo cual vamos a evaluar en toda la extensión de su piel y podemos observar que no se encuentra ninguna dicha patología. También vamos a observar a nivel de las uñas si hay cambio en lo que es la textura, el color o la forma de las uñas, que nos puede indicar alguna patología. En este caso el paciente presenta uñas de color rosado, lo cual nos indica la buena irrigación sanguínea, ¿no? Como parte de la evaluación del sistema linfático, vamos a hacer palpación a nivel de los ganglios para poder observar si hay presencia de ganglios inflamados. Y para ello vamos a palpar a nivel preauricular los ganglios retroauriculares, los ganglios submentonianos, los ganglios cervicales, a nivel de los ganglios supraclaviculares, a nivel de los ganglios axilares y a nivel de los ganglios inguinales.